Estamos nostálgicos y queremos abrir el baúl de los recuerdos. Porque estos años de gobierno de Iván Duque nos han dejado un álbum de fotos entrañable y horrible, que hoy queremos abrir junto a ustedes. Acompáñenos a recordar lo que han sido estos años, con todo lo que no se hizo, o se hizo mal, o se hizo a la maldita sea. Abramos el álbum. Ay, miren lo que tenemos aquí, su batalla más reciente. Este tiene que ser el año de la reactivación segura. Tan lindo mi niño. Trayendo la fórmula mágica para acabar con el desempleo, que cuando llegó estaba en un 9%, y la pandemia terminó de impulsarlo hasta llegar a un 21%, y ahora está en 14%. Es decir, más alto que cuando la recibió. Ese Duque sí, siempre queriendo llegar más lejos y cada vez más alto. Y ojo, porque en este tema hay una población que se ha quedado atrás. Las mujeres son las que salen borrosas en el panorama del trabajo, lo que resulta paradójico si vemos la siguiente postal. Detengámonos en esta foto para admirar la perfecta simetría de este dúo dinámico. Es que ni Batman y Robin se atrevieron a tanto. Cuando Duque puso a la primera mujer vicepresidenta de Colombia, creímos que con esto el gobierno le apostaría más y más a las mujeres. Pero no. Si hay algo en lo que nadie le gana a las mujeres en Colombia, es en tener las mayores tasas de desempleo, por encima de los hombres y del promedio nacional. Para junio, por cada 3 hombres que recuperaban su trabajo, solo 2 mujeres lo hacían. Según una investigación, una de las razones por las que las mujeres están más afectadas es por la crisis del sector del cuidado remunerado, que son trabajos como el servicio doméstico, los servicios de salud y el cuidado a niños o personas mayores. Este es el sector que más mujeres empleaba en el 2019. Se estima que cerca del 30% de las mujeres estaba en ese sector. Y lo que pasa es que las políticas de reactivación no han sido suficientes para poner a andar esos trabajos. Aunque el gobierno le da subsidios a las empresas que contraten mujeres, los sectores que más crecen son los que emplean hombres en su mayoría, como el de construcción, y no los sectores de cuidado donde más trabajan mujeres. Como si eso no fuera suficiente, aún hay colegios y guarderías que no abren totalmente, lo que dificulta que las mujeres puedan salir a buscar trabajo, porque les toca quedarse en la casa a cargo del cuidado de sus hijos. Mejor dicho, con el agua al cuello. ¿Cómo olvidar la vez que se hizo el de las gafas frente a una salida viable para la pobreza en plena pandemia? Aunque este no ha sido un tema fácil, lo cierto es que esta crisis del coronavirus nos dejó unas cifras alarmantes. 3.5 millones de personas se volvieron pobres y 21 millones de colombianos viven con menos de 350.000 pesos al mes. Y cuando le pasaron a Duque un par de ideas sobre la renta básica, para que la gente no estuviera tan en la inmunda, como buen Leo del Zodiaco dijo que no. Y como buen Leo del Zodiaco no solo dijo que no una vez, sino 3 veces. Te digo, Ricardo Arjona. El caso es que su pretexto para rechazar esta propuesta es que no había plata. Pero eso es falso, porque si echamos números, la renta básica se estima que podría costar 5,5 billones de pesos para atender la pobreza y la pobreza extrema. Que suena un dineral. Pero si uno se pone a ver la plata que dejó de recibir el país por culpa de las exenciones tributarias o regalos que se le dan a los más ricos, se van más de 8 billones de pesos. Y peor, si se grabara al 1% más rico, se podrían recoger entre 14 a 21 billones de pesos para el 2021. Entonces, no hay plata o no quiere sacarlo. Y cuando Duque se vio contra las cuerdas, su gente salió a decir que no hicieran escándalo, que ya existía el ingreso solidario, que era casi lo mismo que la renta básica. Óiganlo. Ingreso solidario es prácticamente la renta básica. Aunque el ingreso solidario fue un buen empujón que evitó que otro millón de personas entraran a la pobreza, el punto aquí es que la renta básica serían 320.000 pesos por persona. Y este ingreso es de apenas 160.000 pesos mensuales, es decir, unos 1.600 pesos por día. Con eso no nos alcanza ni para la cubeta de huevos de Carrasquilla. ¿Cómo le sientan de bien esas gafas, señor presidente? Le quedan tan bien como las que se pone para implementar el acuerdo de paz. Nuestro gobierno ha hecho muchísimo más, primero, de lo que muchas personas se hubieran imaginado. Y ha hecho muchísimo más frente a los primeros 20 meses de implementación del gobierno que suscribió el acuerdo. Ay, agugú, agugú. Véanlo en esta estampa de típico colegial. Él hizo menos que yo más que él es horrible, yo soy divino, apláudeme. La cuestión es que Duque ha sido mediocre con la paz. Primero, infla las cifras que le invierte a la implementación del acuerdo. Para que se hagan una idea, el gobierno dice que va a invertir 11 billones de pesos para la paz en 2022 y piensa aumentarle el presupuesto a varias entidades como la JEP o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y aunque eso suena maravilloso, de esos 11 billones de pesos, el gobierno en realidad solo va a invertir 6,1
1,8. Lo que ocurre con los otros 4,2 billones restantes es que son recursos que vienen de una cosa que se llama el Sistema General de Participaciones. Este es un fondo que se creó desde 1991 para que el Estado gire una plata a municipios y departamentos para inversiones en salud y educación, que no necesariamente se relacionan con el acuerdo de paz. Ahora, esto es grave porque según estiman expertos, si uno suma toda la plata que desde 2017 ha contado como inversión en paz, pero que realmente no era inversión en paz, le da la módica suma de 15 billones de pesos para 2021. 15 billones que realmente no han sido para implementar lo acordado. Como quien dice, muestran milagros con avemarías ajenas. Ay, miren lo que me encontré acá, una foto del padrino y la prima de Duque. Volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC. Ojalá lo hubiéramos hecho trizas para que Colombia no tuviera genocidas en el Congreso. A carachas, eso de odiar la paz es una tendencia que no para en el centro democrático. Eso se ve en que, además de que inflan las cifras, la plata que sí tienen para la paz no la están usando. Hace poco la Contraloría presentó un informe en el que mostró que en el 2017 solo se usó el 59% de los recursos previstos para la paz. En el 2018 solo el 49%, en el 2019 el 74%. Y en el 2020 el 78%. Eso es grave porque el hecho de que no se use la plata implica que no están haciendo las cosas, o al menos no al ritmo que deberían. De hecho, según estimó la Contraloría, si continúan a ese ritmo se tardarían 26 años de implementación del acuerdo, cuando lo que se tenían previsto eran 15 años. Eficiencia marca país. En fin, sigamos coleccionando recuerdos. Ojo aquí, mírenlo con su carita de pensador, con esa pose metafísica, el ceño fruncido como quien está a punto de tener una revelación y el dedito en el mentón clásico para soportar tanta sabiduría. Seguro estaba pensando en el catastro multipropósito y en los pobres avances que se han hecho con esto. Pero antes de que se vayan de este video al escuchar las palabras catastro multipropósito, vengan, les explicamos qué es esa vaina. El catastro multipropósito es el instrumento que debe crearse para que en Colombia sepamos de quiénes son las tierras, qué actividades se pueden hacer en ellas, si actualmente son terrenos productivos o no, entre muchas otras cosas. Mejor dicho, es como una base de datos con toda la información de la tierra del país. Pero como les dijimos, Duque oyó el término y le pasó lo mismo que a ustedes. Se pasmó, se durmió. Cuando comenzó su gobierno, dijo que al terminarlo dejaría la información catastral actualizada del 60% del país. Pero para finales del año pasado, esa cifra apenas iba en el 4%. También dijo que iba a dejar el 100% de la información para 170 municipios priorizados por el acuerdo de paz. Pero para noviembre solo llevaba el 1,8%. Ese retraso es gravísimo porque sin ese catastro no se pueden resolver problemas de tierras como grandes fincas que son improductivas y pagan impuestos bajísimos, solicitudes de restitución de tierras de comunidades que fueron despojadas, conflictos sobre las actividades que se podrían o no hacer en distintas regiones del país, o solucionar que muy pocas manos tengan mucha tierra. Mejor dicho, si no hay catastro, no podemos resolver esta guerra que básicamente es por la tierra. A este paso la eficiencia será el producto de exportación nacional. ¿Se imaginan? ¿Cuál café? Compren la eficiencia y la diligencia de Duque, he dicho. Ay, esta pose sí me conmueve. Pero aquí vamos a trabajar con la comunidad, por la comunidad y para la comunidad para vencer estas estructuras. ¿Escucharon bien esos cantos de sirena? Se desfile como el gran protector de la gente. Pues bien, eso termina siendo pura pose, porque en la práctica el gobierno está fallando en proteger a las personas. Y estas cifras lo demuestran. Entre enero y junio, el número de víctimas por desplazamiento aumentó en un 191% con respecto al 2020. Durante ese mismo tiempo, los homicidios aumentaron más del 23%. De hecho, un primer semestre con ese nivel de violencia no se veía desde el 2014. Y para junio, las víctimas de masacres ya se habían duplicado, siendo la cifra más alta en los últimos 9 años. Y con la seguridad de los líderes sociales, ni hablar.
Repudiamos el asesinato de los líderes sociales. Lamentablemente las cifras muestran que este gobierno ha dejado a los actores armados en temporada de caza. En el 2019 se registraron alrededor de 250 asesinatos de líderes sociales. Para 2020 se contaron 310. Y eso que este año van más de 100. Para enfrentar este problema, Duque ha hecho dos cosas. Nada. Y cuando hace algo, lo hace mal. Por ejemplo, fue lo que pasó con la Unidad Nacional de Protección. Una entidad que está coja por donde se le mire. Primero, porque cuando la necesitan no aparece. Solo entre el 2017 y el 2019, esta entidad rechazó cerca del 90% de más de 1.100 solicitudes de medidas de protección que recibió de las comunidades. Y segundo, le hace falta plata. Por eso en el 2020 le tocó echar mano del presupuesto de este año para poder funcionar. O sea, persígnate, brother, y que los proteja la Virgencita. Y contra las disidencias, pues que nos salve el ángel de la guarda. O que nos salve Duque en su defecto. Que a alias Guacho se le acabó la guachafita. Aunque este retrato lo muestre como el Terminator de las disidencias, la verdad es que las disidencias están haciendo severa guachafita y no lo invitaron. Su éxito es tal que crecen sin parar. Vea, para 2018 había entre 16 y 18 grupos. Para 2019 subió a 23. Y para este año la cifra se elevó a 30. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno para afrontar este fenómeno? Exacto, acabar con la guachafita. Es decir, llevar militares y acabar con los cabecillas de estas organizaciones. Pero, estas acciones no acaban con las disidencias y crean más violencia dentro de las comunidades. Por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno Duque en el norte del Cauca para combatir a 3 grupos distintos es enviar tropas y tropas y tropas. Sin embargo, la situación en esa zona no mejoró, porque los grupos armados siguen controlando esos territorios y se produjo un aumento drástico en la cantidad de homicidios. De 155 en 2017 pasó a 379 en 2019 y luego a 306 en 2020. ¿Sirvió enviar ese troperío? Exacto, no. ¿Y la estrategia de bajarse a los peces gordos es útil? Tampoco. Un ejemplo de eso es la obsesión que tiene la fuerza pública con atrapar a Gentil Duarte, uno de los cabecillas de una de las disidencias de las FARC. Según un informe, la estrategia en seguridad se enfoca en atrapar o asesinar a las cabezas, pero eso no repercute en el final de la estructura criminal, porque a rey muerto, rey pues. Si bien Duarte tiene un papel importante como líder, en caso de que falte hay otros miembros que también tienen autonomía para dar órdenes dentro de las disidencias. Así pasó cuando mataron a alias Guacho, porque rapidito llegó alias el Gringo para reemplazar. Entonces puede parecer muy lógica esa estrategia de descabezar a los líderes, pero termina siendo inútil, tan inútil como su lucha contra las drogas. Vean acá a mi rey hipster y loquillo, quien le fascina viajar al pasado y llenarse de inspiración y traer ideas inservibles. Una muestra de esto es su política de drogas. Su medida estrella para erradicar los cultivos de coca es botarle corriente a la aspersión con glifosato, pero esto trae más y más problemas. Uno, afecta a la gente que vive en las zonas cocaleras, porque les jode su salud, les matan los cultivos de pancoger, los árboles frutales y las hortalizas y les dificulta el acceso a la educación. Por ejemplo, se encontró que donde hay aspersión aérea hay un aumento de los niños que trabajan, porque al asperjar los ingresos de ese hogar disminuyen y los niños deben salir a trabajar para suplir esa baja de ingresos. Póngale a todo esto que la aspersión aumenta la violencia. Se encontró que entre el 99 y el 2005, al incrementar en un 1% el área asperjada, aumentaba en un 16% el asesinato de civiles y en un 24% la cantidad de combates con las fuerzas armadas. Esto pasaba porque los grupos armados se disputaban el control de las regiones cocaleras. 2, puede ser más costoso. Algunos cálculos estiman que asperjar una hectárea costaba en promedio unos 72 millones de pesos, mientras otras medidas como la sustitución de cultivo podrían costar cerca de 40 millones por una hectárea o menos. 3. La estrategia del gobierno con las drogas no ha dado en el clavo. Si bien el área sembrada de coca se redujo un 7% en el 2020 con respecto al 2019, El diablo está en los detalles. la producción de cocaína por hectárea aumentó. Entre el 2019 y el 2020 la productividad subió un 10%. Esos niveles son tan altos que algunos expertos sugieren que se produce la misma cantidad de cocaína que en la época de los grandes carteles de Medellín y de Cali. Rico retroceder en el tiempo apenas para este momento Kodak. Ay, este capítulo. Detengámonos en el recuerdo de su primer archienemigo, Nicolás Maduro Moros. Duque se ensañó con la idea de que se podía sacar a Maduro del poder.
y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. Pero sus esfuerzos fueron un fracaso. Colombia se la jugó por el cerco diplomático para debilitar al régimen y apoyó al Grupo de Lima, un grupo de países que se juntó con la oposición venezolana para buscar salidas a la crisis del país. O para sacar a Maduro, la misma vaina. Cositas que se inventan del lenguaje. Pero el grupo se ha ido desmoronando porque algunos países que lo conforman se fueron o se alejaron, como pasó con Argentina, México, Bolivia y Perú. Mientras eso sucedía, Maduro aumentó su poder conquistando la Asamblea Nacional, que era uno de los pocos órganos que aún tenía la oposición. Entonces el cacareado cerco diplomático ni siquiera puso a temblar al régimen de Venezuela. Y ahí sigue Maduro pegado con Super Bonder al poder. Súmele al desastre que Duque y Maduro no se hablan ni por el chira. Y eso afecta especialmente a la gente que vive en la frontera. Una muestra de esto es que no hay acciones articuladas entre los dos países para combatir la criminalidad. De hecho, hace unos meses hubo enfrentamientos en Venezuela entre la Guardia Venezolana y las disidencias de las FARC, que terminó en el desplazamiento de 4.000 personas desde Venezuela hacia Arauca. Y ante esa crisis, ambos gobiernos decidieron echarle el agua sucia al otro y, pues, zafarse del problema. La clásica. Maduro culpó a Duque de apoyar a estos grupos ilegales y el gobierno colombiano dijo que parecía que la Guardia Venezolana realmente estaba protegiendo el negocio del narcotráfico. Qué lindo momento para jugar, botándose la pelota el uno al otro. A esto se suman las afectaciones económicas que en la frontera se agudizan, especialmente cuando se cierran los puentes internacionales. Por ejemplo, con el cierre que hubo a finales del año pasado, se estimó que Cúcuta dejó de recibir 80.000 millones de pesos por remesa, que es la plata que llega desde distintas partes del mundo a la región, y se dificultó el acceso de alimentos que la gente compraba en uno u otro lado de la frontera. Por último, para rematar esta fluida relación entre Duque y Maduro, recordemos cuando Duque le pidió a Guaidó la extradición de Aida Merlano, quien fue capturada en Venezuela, pese a que este personaje no tenía ningún poder para extraditarla. Esa solicitud se hizo hace más de un año y esta es la hora en la que Merlano sigue por allá. Así que tal vez lo único bueno que nos ha dejado esta enemistad es esta sonrisita picarona de Maduro. Voy a tratar de decirlo sin reírme. Manda tu carta, Duque, a Guaidó, para ver a quién te manda Guaidó para allá. Uy, no, me muero, me muero, me muero. Cerremos con esta foto de la familia unida. O desunida, más bien. Porque una cosa es verlos muy sonrientes para la foto y otra es ver cómo se clavan puñales por la espalda. Pillen este par de ejemplos. Fernando Londoño, ex jefe del partido, a un año de arrancado el gobierno de Duque, dijo que la seguridad era un desastre y la lucha contra el narcotráfico era una calamidad. También dijo que el pobre Duque no tiene un propósito que conmueve y apasiona. Ana Fernanda Cabal, escudera del Centro Democrático, dijo que no se siente representada por el gabinete de Duque. Escúchenla nomás. No me siento representado, por ejemplo, en la selección de su gabinete de personas que no tenemos ni idea de quiénes eran. Rafael Nieto Loaiza, la cara más amable y guapa del uribismo, dijo que este gobierno carece de liderazgo y olfato político, que es insensato que el presidente no escuche a su partido ni a su fundador y que eso favorece a Gustavo Petro y le jode a su partido en las elecciones para el 2022. Por último, pero más importante, recordemos que hace poco Iván Duque desobedeció a su papá político, su mentor, a su sensei y patrón, quien le había pedido que no presentara la reforma tributaria. Le rogamos al gobierno que no presentara esos puntos. Por declaraciones de este tipo vemos que la persona que más fragmentó al uribismo es el presidente que puso el uribismo. Uno que ha llevado al partido a un descrédito sin precedentes y a un escenario en el que sus mismos compañeros de toldo político lo han abandonado, con el temor de que su mala gestión arruine las elecciones que vienen en camino. No lo quieren ni en la casa, presi. Hasta aquí las postales de este gobierno al que le hemos seguido la pista, que ni siquiera resultó fotogénico por ningún lado, y al que todavía le tenemos reservado un par de hojas del álbum para los recuerdos que nos dejará su último año y que nos creemos que serán muy buenos. Bueno, oigan, ya saben, si les gustó este video, rótenlo, compártanlo, denle amor, un me gusta. Nos vemos por ahí más adelante con más pullas, más cosas, les estaremos contando. Chao.